la categoría intermedia ya está en pleno desarrollo y esa primera fecha se desarrolló con todo el éxito y ya tenemos los goles para compartir con todos ustedes, volver a repetir, encontrarse con cada uno de los planteles y el puntapié inicial que se desarrolló en Ciudad del Este, en el Antonio Aranda, en el 3 de febrero, porque tenían como protagonistas al 3 de febrero, el local, y a Fulgencio Yegros, el visitante. Y va a llegar al gol de la apertura Carlos Herrera, de esta manera, pelota cruzada del sector derecho, ganando las espaldas de los defensores, metiendo este cabezazo, colocando el 1-0. Qué linda, y permítanme referenciar esta situación, qué lindas pistas se vieron, qué lindos campos de juego se vieron en cada uno de los escenarios. Una cuestión también que es hasta una obligación por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol para con los equipos, para con las instituciones, para con sus escenarios. Sucesión de toques, miren lo que hace Digno González. Verdadero golazo para el 3 de febrero y el gol de la paridad, minuto 46 en el arranque del segundo tiempo. La dedicatoria correspondiente de Digno, el goleador del 3 de febrero. Pase al medio, recepción y definición de esta manera. Nada que hacer para el portero. Final del partido. Paridad entonces entre el 3 de febrero y Fulgencio Yegros 1-1. Tenemos que dejar este partido y trasladarnos a otro encuentro. Fernando de la Mora, que recibía la visita del Sportivo San Lorenzo. Dos candidatos. El 3 de febrero también es uno de los candidatos, Fulgencio Yegros. Hay varios equipos que están en esa línea de poder ascender en busca de este sueño que es alcanzar la categoría de honor. Y el que alcanza y anticipa a todos es Carlos Ripoll para colocar el 1-0, minuto 54 de partido. Y de esa manera ponía el 1-0 en el encuentro. Carlos Ripoll, ya un histórico en el conjunto del Sportivo San Lorenzo. Un jugadorazo. Arce, Pedro Arce convertía de esta manera el 1-1 del partido, minuto 68. Un golazo de tiro libre, la pelota parada, la jugada de táctica fija para de esta manera colocar el 1-1. Fíjense en el detalle, porque en el minuto 71 va a pasar a ganar el local. Recuperación, amague, gana el costado izquierdo, pierde la marca Vergara, con ese amague se saca la marca de encima Adrián Alcaraz para colocar el 2-1 del partido. Se ponía 2-1, fíjense en el movimiento por favor de Alcaraz, en ese amague de que va a ir a buscar la pelota al vértice del área chica, pero después retrocede y va al punto penal. Y ahí viene esa pelota cruzada del costado izquierdo y convierte a Alcaraz. Pero cuando parecía que se iba a quedar con la victoria, el local, Fernando de la Mora, en su debut, aparece Fernández. El pivoteo previo, el giro y el remate. Uno de los mejores goles que se vio en esta primera fecha. El uruguayo Fernández, Sebastián Fernández, que convertía de esta manera el 2-2. Entonces, para que termine siendo el resultado final de esta primera fecha en el barrio Palomar. De esa manera entonces se despedía del partido. El saludo ahí entre los protagonistas. Trinidense, que recibía la visita del Deportivo Santaní. De esta manera se iba a dar el primer tanto. Sucesión de toques y remate de media distancia. Golazo para colocar el 1-0. Arturo Aranda, inferiores de Libertad, capitán de selecciones menores. De esta manera entonces Arturo Aranda, que últimamente estuvo jugando en el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero y ahora defiende los colores de Trinidense. Recepción y remate. Golazo, golazo del volante de contención. Hoy jugando en Trinidense. Va a llegar a la paridad el equipo de Santaní, pelota cruzada y llega solo en el segundo palo Edgar Villalba para colocar el 1-1. Ya en la parte final del partido, Santaní tuvo la oportunidad de quedarse con el encuentro. No aprovechó la oportunidad desde el punto penal. Aquí está la pelota cruzada. Y era el 1-1 del partido, que terminó siendo el resultado final. Y aquí el enojo de los jugadores de Santaní. Vayamos a este encuentro. Varios futbolistas que hasta hace poco jugaban primera división y ahora tienen la oportunidad de hacerlo en categoría intermedia. Resistencia recibía la visita de General Díaz. 1-0 va a ser la victoria. ¿Y quién convierte? Julián Benítez. Remate de puntín y bailecito incluido. Bailecito incluido, ahí está Julián Benítez. Ya característico el bailecito de Julián Benítez.
También me quedo con el festejo del pasapelota que venía corriendo para el festejo. También me quedo con la gente que desde sus hogares estaban observando el partido. Fíjense allá, en el balcón que da directamente a la cancha y festejando este gol de Julián Benítez. Barrio Ricardo Bruga, La Chaca. Fuerte abrazo para todos los amigos de La Chacarita. Entonces, victoria de Resistencia 1-0 ante General Díaz. Vayamos a el partido de ayer, que tiene como protagonista al Deportivo Capiatá y a Independiente de Campo Grande. El profe Pablo Caballero dirigiendo al Independiente de Campo Grande, el profe Ángel Martínez dirigiendo al Deportivo Capiatá. Y acá el que dirige toda la banda se llama Cristian Riveros, pero no es Cristian Riveros, el conocidísimo futbolista de la selección paraguaya. Es Cristian Riveros de Independiente de Campo Grande, que de esta manera consigue convertir el 1-0 del partido. El festejo del Topollillo, ahí está, el festejo del Topollillo, con el compañero que llegaba. Arrancó un poco después de la mitad del campo de juego, en su campo de juego, eludió a todo aquel que venía por detrás suyo y define de esta manera para colocar el 1-0 del partido en el minuto 39. Va a aparecer Ferreira, Marcelo Ferreira, para colocar el 2-0. Se le escapa a González y ahí Marcelo Ferreira de atropellada consigue convertir el 2-0. Independiente que arranca con el pie derecho la categoría intermedia, el objetivo de llegar a primera división. Recuperación del Gato García, elude a 1, elude a 2, Marcelo Ferreira que se queda con el balón. Tenía un campo importante por recorrer, en cortada, diagonal y remate. Golazo de Marcelo Ferreira para colocar el 3-0 que iba a terminar siendo el resultado final, minuto 67, casi 68 ya este remate de Marcelo Ferreira y termina por liquidar el expediente llamado Capiatá. Entonces, con esta victoria, Independiente se suma a Resistencia y a General Caballero de Juan León Mallorquín en la zona alta de la tabla.